¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar la clase del día de hoy y la última clase del día de hoy con el análisis literario de la obra El velero de cristal de Mauro de Vasconcelos. Para poder analizarlo, vamos a ver un poquito del resumen de la obra de El velero de cristal. Ya. El velero de cristal cuenta la historia de un niño que recibe como regalo un velero hecho de cristal. Es un objeto frágil, pero muy hermoso, que él cuida con muchísimo esmero. El niño se siente orgulloso y feliz con su velero. Lo contempla, lo imagina navegando en mundos fantásticos y sueña con aventuras. Sin embargo, un día, por accidente, el velero de cristal se rompe. El niño se siente devastado, llora y se enoja. La pérdida lo llena de tristeza y frustración. Pero con el tiempo y la ayuda de sus padres o de su propio proceso interior, según la versión, comprende que aunque el velero está roto, sus sueños y su capacidad de imaginar no se han perdido. El cuento termina transmitiendo una enseñanza muy humana y sensible. Los sueños pueden ser frágiles como el cristal, pero vale la pena cuidarlos y aunque algo se rompa, siempre se puede volver a soñar. Ideas clave del resumen. El protagonista, un niño sensible y soñador. Objeto simbólico, el velero de cristal representa los sueños, la imaginación y su fragilidad. El conflicto, el velero se rompe. Emociones, acá vemos el dolor, el enojo, la tristeza, la aceptación. Desenlace, hay un aprendizaje sobre la resiliencia y el valor de volver a soñar. Aquí, un ratito. Acá, acá, acá. Vamos a hacerlo más chiquito. Ahí, ahora sí. Está bien. Ya. Aprendizaje sobre la resiliencia y el valor de volver a soñar. El velero de cristal es un cuento corto, poético y simbólico. Su lenguaje es sencillo, pero cargado de imágenes bellas, ideal para trabajar con niños, valores como la resiliencia, superar la frustración, el cuidado de lo valioso y la capacidad de soñar, incluso después de una pérdida. Sobre el autor Mauro Vasconcelos, es un docente, o mejor dicho, sí, es un docente, narrador y promotor de lectura peruana, enfocado en literatura infantil y juvenil. Ha trabajado en programas de fomento lector en el Perú. Tiene un estilo claro, simbólico y cargado de imágenes poéticas. Vasconcelos escribe para conmover al lector y hacerlo reflexionar. Sus cuentos son sencillos en apariencia, pero profundos en su mensaje. Sobre la obra El velero de cristal, es un género de cuento breve contemporáneo. El destinatario principal, infancia, pero con mensaje universal. Los temas centrales que se tocan en el cuento, la fragilidad de los sueños, la capacidad de la resiliencia, la imaginación como refugio. Este relato puede parecer triste, pero en realidad enseña a manejar la frustración y a cuidar los sueños, algo clave en el desarrollo emocional infantil. Contexto cultural y literario. La literatura infantil peruana. Aquí habla sobre la tradición oral riquísima. Autores contemporáneos buscan renovar temas y formas. Se enfatizan valores humanos y realidades locales. Vasconcelos se inscribe en esta renovación, apuesta por el simbolismo y la metáfora, presenta emociones reales, tristeza, frustración, esperanza, invita a conversar sobre temas difíciles con los niños, ¿no?
Entonces, es muy importante que ustedes sepan sobre este cuento de El velero. Ya yo, Mayra, te voy a castigar porque por ahí dejas por donde quiera de... A ver, pregunta. ¿Cómo pueden los cuentos ayudar a los niños a hablar de sus emociones? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creen, cómo pueden los cuentos ayudar a los niños a hablar de sus emociones? ¿Cómo creen? Catherine. Buenas noches, Miss. Bueno, Lo pueden materializar eh, con narraciones, o sea, donde ellos se identifiquen, ¿no? Por ejemplo, esta lectura anterior de Vasconcelos habla de un niño. Todos, la mayoría se identifica con los niños porque hemos pasado por esa edad, ¿no? O han tenido un juguetito con lo que ya se han identificado. Siempre ha habido un objeto de apego que hemos tenido, ¿no? De repente, en ese caso del ejemplo que da, ese niño tenía al velerito, pero de repente algunos hemos tenido una muñeca y eso te trae recuerdos. Cuando tú vas leyendo, ah, yo tenía esa muñeca, o yo tenía un carrito, tenía una guitarrita, algo que le lleva, ¿no? Igualito, y me acuerdo que se perdió y me puse triste o algo, ¿no? O también en las dramatizaciones que hacen con los títeres, haciéndole ver que está bien, todos tenemos sentimientos de tristeza, alegría, frustración, ¿no? Que tomarlos como bueno para que ellos puedan expresarlos, porque muchas veces a los niños, o al menos a los anteriores, nos enseñaban que no se llora, ¿no? O calladito, o así. En cambio, ahora sí se les está enseñando a los niños a expresarse, a hablar de sus emociones, a decir mamá me duele, o mamá eso no, o eso sí. No, antes era así dice mamá y así se hace. En cambio, ahora hasta en los cuentos, en la televisión, en todos lados hay esa corriente, ¿no? En que ahora a los niños se les está permitiendo expresarse. Y qué mejor forma a través de un cuento, de una narración. Y si ese cuento lo hacemos dramatizado, con títeres, con personificación, con animalitos de repente del bosque, con algo que ellos identifiquen, o lo vean lúdico como un juego, es una forma más libre que ellos pueden expresarlo. Opino que sí, sí, para mí sí es, sí puede ayudar mucho a que los niños hablen de sus emociones abiertamente, ¿no? Gracias, Miss. gracias, Catherine. Nalbarte. Profesora, buenas noches. Creo que los cuentos eh, ayudan mucho al niño, en forma general a las personas, ¿no? Para podernos identificar, y en este caso nuestras emociones, ¿no? Así también nos habla este cuento, esta obra literaria que nos da este autor, y nos sensibiliza, ¿no? Nos hace meter en el personaje, nos hace reflexionar. Eh, Estos cuentos nos pueden ayudar a nuestras emociones cuando nosotros como maestra, después de leer estos cuentos, le hacemos diversas preguntas abiertas referente a los personajes, ¿no? Si es que alguien de repente se asemeja a ellos, ¿no? Dependiendo de la lectura o el cuento que le estamos leyendo al niño, le preguntamos, ¿no? ¿Cómo tú te sientes como este niño o te identificas? Bueno, utilizando las palabras adecuadas según la edad, ¿no? Cuando nosotros con el niño leemos juntos, nos sentamos en círculos en nuestro espacio, justamente también preparando un espacio que los niños se motiven para hablar un poco también de sus emociones, pero a raíz de los cuentos, ¿no? Creando esos espacios motivadores, ¿no? Para que el niño sea más expresivo y hable con tranquilidad de sus emociones, eh, también validándonos, ¿no? Sus emociones. De esta manera me parece que el cuento puede ayudar bastante al niño a que él pueda ser más él, más auténtico, pero creo que ahí viene la parte de nosotras, ¿no? Que nosotros también inspiremos la confianza, ¿no? Para que el niño pueda mostrarse, en este caso, sus emociones. Gracias, profesora. Gracias, Nalbarte. ¿Alguien más? ¿Cómo pueden los cuentos ayudar a los niños a hablar de sus emociones? Danicela. Miss, ¿cómo está? Buenas noches. A ver,
Usted dice cómo puede ayudar los cuentos a los niños en sus emociones, ¿verdad? Ah, así es. Eso es la pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que los cuentos pueden ayudar a los niños a identificar, ¿no? Por ejemplo, a reconocer diferentes emociones, como por ejemplo la alegría, ¿no? La tristeza, el miedo, ¿no? Bueno, yo creo que eso sería a través de los cuentos, ¿no? Que nos puede ayudar, ¿no? A identificar en los niños, ¿no? O también puede ser al miedo o a la ira, ¿no? A leer sobre un personaje, ¿no? Que experimentan esas emociones, los niños pueden aprender a reconocer y nombrar sus propias emociones, ¿no? También la empatía, la comprensión puede ser. Yo creo eso, Miss, no sé. Gracias. Muy bien, gracias. Bien, continuemos. Gracias por su participación, chicas. Valor educativo del cuento. El velero de cristal se puede usar para reconocer y nombrar emociones, tristeza, miedo, esperanza. Desarrollar la empatía. Enseñar la importancia del cuidado. Hablar de la resiliencia. Seguir soñando tras las pérdidas. El cuento no sobreprotege al niño, muestra la posibilidad de la pérdida y la reparación, una lección clave para la vida. ¿Qué valor creen que más se destaca en este cuento? Según el resumen que hemos visto, ¿qué valor creen ustedes? Según el resumen, acá está el resumen. A ver, para las que no lo han leído, ahí lo tienen. ¿Qué valor creen ustedes que más resalta del cuento? La resiliencia. La resiliencia, dice su compañera. ¿Qué dicen los demás? Tristeza también, mis, ahí cuando se Tristeza. rompe el... Ujú. La esperanza misma, porque luego él, de estar devastado, siente que aún no lo ha perdido todo. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Muy bien. Justificación para educación inicial. ¿Por qué elegir esta obra para el aula infantil? Porque tiene un lenguaje poético, pero es accesible. Tiene imágenes visuales potentes, el velero de cristal. La enseñanza de valores sin moralizar de forma rígida. Estimula la imaginación. Permite actividades complementarias en arte, dramatización, diálogo. Relación con el currículo. En comunicación hablamos de la comprensión oral, la narración. En personal social hablamos del manejo de emociones. Para arte, creación de veleros, dramatización. ¿Cómo trabajarían ustedes esta historia con un grupo de 5 años? ¿Cómo trabajarían esta historia de El velero de cristal con niños de 5 años? Con teatro. Con teatro, ¿ya? Ese con títeres también. Usando títeres. Un Sí, drama también se podría podría ser hacer, también títeres de maestra. sombras también, Miss. Títeres de sombras. A ver si me Sí, Miss. explican eso, que no he escuchado primera vez. Buenas manos. Es con las manitos. Los Es mimos la también. sombra de lo que es la sombra de un dibujito que usted ponga, pero solamente sale la sombra en una luz blanca. Se apaga todas las luces y solamente el movimiento
del dibujito, ¿no? Del animalito que uno muestra por medio de sombras. Ok. Miss, por medio de mimos. Haciendo mimo. Ujú. Sí, ¿Y Miss. cómo sería el mimo para el uso de velero de cristal? Realizando cuentos, o sea, pero Caperucita, así, semi disfrazado, pero con mimos con las manitos, usando las emociones. Cuando Caperucita alegre, haciendo emociones de mimos, ¿no? Resaltando ahí la emoción. Cuando está triste, tiene la emoción de tristeza. Ya, eso sería mostrando las emociones. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, ahí ustedes han dado algunas opciones de cómo podemos trabajar, ¿no? Con los niños de 5 años sobre el tema del velero de cristal. Analizar la obra nos permite ver más allá de la historia, entender su mensaje, valorar el arte de la palabra y planificar cómo acercarla a los niños. Un velero de cristal puede romperse, pero también nos enseña a soñar con más cuidado y ternura. Muy bien. Mm. Acá está en Google lo he encontrado, El velero de cristal, José Mauro de Vasconcelos, edición escolar. Las ilustraciones están a cargo de ilustraciones de Jaime Cortés. Edu, ¿vas a hablar siempre o solo ahora? Gabriel, el tigre de bronce. Cada vez que apoyes tu oído en mi corazón, yo hablaré. ¿Nunca habías hablado antes? Nunca nadie había apoyado su oído en mi corazón. No te pierdas los otros libros de la colección. Mi planta, la naranja lima, Vamos a calentar el sol, Rosincha, Mi canoa y Corazón de vidrio. Son otros libros, ¿no? Esta es la bibliografía de José Mauro Vasconcelos. Nació en Brasil en el año 1920 y murió en el año 1984. Es el autor del famosísimo libro Mi planta de naranja lima. Seguro que ustedes lo habrán escuchado. La escribió en el año y la presentó en el año 1968. Leído por millones de personas en todo el mundo, su historia continúa en Vamos a calentar el sol en el año 1974. Proveniente de una familia muy pobre, de niño debió vivir con unos tíos y desde entonces se dedicó con el mismo entusiasmo al deporte.
y la literatura. Leía y escribía todos los días sin dejar de entrenar como precoz nadador. Se convertiría en un hombre brillante, aunque muy sencillo, lejano a los saberes académicos. Además de escritor, fue entrenador de boxeo, pescador, periodista, conductor radial, pintor, modelo y actor. Miren todo lo que hacía este Vasconcelos, ¿ah? Obtuvo el premio Jabuti, el mayor galardón literario del Brasil. Varias de sus obras fueron llevadas al cine y la televisión. Todas ellas recrean su gran experiencia de vida, su sensibilidad hacia las personas en situación de vulnerabilidad y un profundo amor y respeto por la naturaleza. José Mauro de Vasconcelos nació el 26 de febrero de 1920 en Bangú, Río de Janeiro. Proveniente de una familia sumamente pobre, de niño debió vivir con unos tíos en Natal, capital de Río Grande del Norte, donde pasó su infancia y su juventud. A los 9 años, el pequeño se entrenaba nadando en el río Potenguí, en la misma ciudad, y soñaba con ser campeón. También le gustaba leer, principalmente las obras de Paulo Setúbal, Graciliano Ramos y José Lins do Rego. Estos dos últimos importantes autores regionalistas de la literatura brasileña. Las actividades de la infancia de Vasconcelos serían la base de toda su vida. El espíritu aventurero, el deporte y al mismo tiempo la literatura, el hábito de escribir, el cine, las artes plásticas, el teatro, la sensibilidad y el vigor físico juntos. Se convertiría en un hombre brillante, aunque muy sencillo, lejano a la Academia de Letras. Estando aún en Natal, cursó 2 años de medicina, pero no aguantó. Su personalidad inquieta lo impulsó a regresar a Río de Janeiro a bordo de un carguero. Una sencilla valija de cartón era todo su equipaje. A partir de aquella ciudad comenzó una peregrinación por el resto del Brasil. Fue entrenador de box y estibador de banano en la capital carioca, pescador en el litoral fluminense, maestro de primaria en un centro de pescadores en Recife, mozo en San Pablo. Toda esta experiencia asociada a una memoria y una imaginación privilegiadas y a una enorme facilidad para contar historias dio como resultado una obra literaria de calidad, reconocida internacionalmente. 22 libros, entre novelas y cuentos, con traducciones publicadas en Europa, los Estados Unidos, América Latina y Japón, algunos de los cuales tuvieron versiones cinematográficas y teatrales. Su primera obra, a ver, un ratito, por favor. Su primera obra, Banana Brava, del año 1942, retrata a un hombre embrutecido en las minas del Sertón de Goiás, en el centro oeste del Brasil. A pesar de que la novela recibió algunas críticas favorables, no tuvo éxito. Enseguida llegó Barro Blanco en 1945, que tiene como telón de fondo las Salinas de Macau, ciudad de Río Grande del Norte. Surgía entonces la vena regionalista del autor, que continuaría con Arará Permelá en 1953. Harina huérfana, farina orfa, en 1970 y Lluvia de la noche. Un ratito, chicas.
Me quedé en... Ya. Su método de trabajo era peculiar. Elegía los escenarios de sus historias y entonces se trasladaba allí. Antes de escribir Arará Bermelá, recorrió cerca de 3.000 kilómetros a través del sertón, haciendo estudios minuciosos que serían la base de la novela. A los periodistas les decía, escribo mis libros en pocos días. Pero en compensación paso años rumiando ideas. Escribo todo a máquina, hago un capítulo entero y después releo lo que escribí. Escribo a cualquier hora, de día o de noche. Cuando estoy escribiendo, entro en trance. Solo paro de golpear las teclas de la máquina cuando me duelen los dedos. La enorme influencia que ejerció en su vida el haber convivido con los indígenas acostumbraba a viajar al medio de la selva por lo menos una vez al año. No tardaría en aparecer en su obra. En 1949 publicó Lejos de la Tierra, Launch the Terra, donde cuenta su experiencia y señala los prejuicios sobre la cultura indígena producidos por el contacto con los blancos. Fue el primero de una larga lista de libros indigenistas. Raya de Fuego a Raya de Fuego en 1955. Roshina Mikanoa en 1962. El Padrillo o Garanoa dos Parreis Praías en 1964. Disculpe mi portugués. Las Confesiones de Fray Calabaza en 1966 y Curjalá, capitán de Caraja, Curjalá, capitao de E. Carajá, en 1979. Dicha producción nació de una importante actividad que él, aún joven escritor, realizó con los hermanos Villas Boas, sertanistas e indigenistas brasileños, internándose en el sertón de la región de Araguaí, en el centro oeste del Brasil. Los hermanos Villas Boas, Orlando, Claudio y Leonardo lideraron la expedición Roncador Xingu iniciada en 1943, que unió el Brasil interior al litoraleño, hicieron contacto con pueblos desconocidos, cartografiaron territorios, abrieron rutas en el Brasil central. El libro Roshina Mikanoa, en el que contrapone la cultura del sertón primitivo a la cultura predatoria y corruptora del blanco que se dice civilizado, fue su primer gran éxito, aunque la obra que alcanzaría el mayor reconocimiento del público llegaría 6 años más tarde, con el título de Mi planta de naranja lima. Relato autobiográfico, el libro narra la historia de un niño pobre que incomprendido huye del mundo real a través de los senderos de la imaginación. La novela conquistó a los lectores brasileños del externo norte al externo sur, al extremo sur, y rompió todos los récords de ventas. En esa época el escritor afirmaba, tengo un público que va de los 6 a los 93 años, no solo aquí, en Río de Janeiro o en San Pablo, sino en todo el Brasil. Mi libro, Roshina Mikanoa, se utiliza en los cursos de portugués en la Sorbona en París. Lo que más impactaba a la crítica era el hecho de que el libro hubiese sido escrito en apenas 12 días. Sin embargo, estaba dentro de mí, hacía 20 años, decía que de Vasconcelos, cuando la historia está completamente terminada en la imaginación, es cuando comienzo a escribir recién. Trabajo cuando tengo la impresión de que la novela está saliendo por todos los poros del cuerpo. Entonces surge todo a borbotones. Mi planta de naranja lima vendió más de 2 millones de ejemplares. Las traducciones se multiplicaron. Barro Blanco se editó en Hungría, Austria, la Argentina y Alemania. Arará de Vermelá en Alemania, Austria, Suiza, la Argentina, Holanda y Noruega. Y Mi planta de naranja lima se publicó en alrededor de 15 países. ¡Wow! La inspiración autobiográfica, o sea, él escribió en ese libro de Mi naranja lima, su propia historia, por eso habla de autobiográfico.
Continuó con Vamos a calentar el sol en 1972 y Doi Dao en 1973, Lejos de la Tierra. Y las confesiones de Fray Calabaza también presentan elementos que refieren a la vida del autor. O sea, en las obras que él escribió, cuenta un poco de su vida, ¿no? La lista de sus obras incluyen además libros centrados en dramas existenciales, Marea Baja, Basante, 1951, Calle Descalza, Rúa Descalza, en 1969, y La Cena a Ceia en 1975, y otros dedicados a un público más joven que abordan cuestiones humanísticas. Corazón de vidrio, Coracao de vidro en 1964, El niño invisible o Menino Invisible en 1978. Ay, perdón, me salté. El Palacio Japonés o Palacio Japonés en 1969, El Velero de Cristal o Veleiro de Cristal en 1973 y El Niño Invisible en 1978. Junto al gaucho Érico Veríssimo y al baiano Jorge Amado, de Vasconcelos fue uno de los pocos escritores brasileños que podían vivir exclusivamente de los derechos de autor. Sin embargo, a ver, vamos a aumentar. Mi vista ya se cansó. Su talento no brillaba solo en la literatura. Además de escritor, fue periodista, conductor radial, pintor, modelo y actor. A raíz de su buen porte, representó el papel de galán en varios films y telenovelas. Obtuvo premios por su actuación en Carteira Modelo 19, Aila y Muleres y Miloes. Asimismo, modeló para el Monumento a Juventude esculpido en el antiguo Ministerio de Educación en Río de Janeiro en 1941 por Bruno Giorgi, escultor brasileño reconocido internacionalmente. Solo en un área no tuvo éxito, la academia. En la década de 1940, hasta llegó a ganar una beca de estudio en España, pero después de una semana decidió abandonar la vida académica y recorrer Europa. Su espíritu aventurero se impuso. El éxito del autor se debe principalmente a la facilidad de comunicación con sus lectores. De Vasconcelos explicaba: lo que atrae a mi público debe de ser mi simplicidad. Lo que yo creo que es simplicidad, mis personajes hablan en lenguaje regional. El pueblo es simple como yo. Como ya dije, no tengo ninguna apariencia de escritor. Mi personalidad es la que se expresa en la literatura, mi propio yo. O sea, él, como me vuelvo a repetir, ¿no? Él escribe de él, como es, como la verdad, ¿no? Y por eso es que la gente se identifica con lo que lee por parte de lo que él escribe, ¿no? José Mauro de Vasconcelos falleció el 24 de julio, o sea, dentro de muy poco lo vamos a recordar, en 1984, 2 años antes que yo naciera, a los 64 años, muy joven. Todavía tenía para escribir más, ¿no? Una mente creativa. Ah, creo que hasta aquí nomás ya no se puede ver más. Bueno, es limitado, ¿no? Eso es lo malo. Vamos a leer entonces el prólogo, ¿no? La galería se enriquece. Efectivamente, la galería de personajes de José Mauro de Vasconcelos se enriquece con la incorporación de un nuevo personaje, Edu, el triste y desdichado protagonista de El velero de cristal. Esta vez no se trata de un niño sumergido en la miseria, TCC, mi planta de naranja lima, ni del pequeño que va encaminándose hacia la adolescencia y el descubrimiento de la vida, CC, vamos a calentar el sol, ni del adolescente en lucha contra los otros y con la existencia misma, DCC, en los libros que siguen al personaje clave de la narrativa de Vasconcelos. No, esta vez se trata de un pequeño despegado de su núcleo familiar habitual, alguien que también cumple el mandato del descubrimiento de la vida desde la peor de las perspectivas, su condición de lisiado. Y así vamos asistiendo al mundo imaginario de Edu, compartiendo con él tanto sus fantasmagóricas como sus sueños y sus esperanzas, casi nunca concretadas, y como así, si el destino
ya está marcado y en él no tienen lugar los milagros de la rutina. Y vamos compartiendo su dolor ante la indiferencia de su familia y el desamor de la madre, por ese pequeño incapacitado, casi de valerse por sí mismo, monstruosamente feo porque es deforme e incomparablemente bello porque es bueno y rico en imaginaciones. Estoy segura de que no habrá madre y todas las mujeres lo son aunque no tengan hijos que no se sientan mortificada por esa figura egoísta e indiferente de la madre, que cruza el libro sin presencia física, pero pesa tanto en la almita conmovida y esperanzada de Edu, que no habrá madre que no se ponga en abierta rebelión, sintiéndose capaz de llegar al odio hacia esa mujer escurridiza para el lector, que no la ve en el libro y para el hijo que sabe que cuando se tienen tan débiles las piernas y tan deforme la cabeza, no se puede aspirar al amor. Pero al mismo tiempo también asistimos a la dedicación, a la ternura y a la comprensión de Ana. Ana, su tía en la novela, pero mucho más que eso, la imaginación de la mujer aguerrida y amorosa que centra su soledad sentimental en ese sobrino desdichado y se complace en dedicarle su vida, pero también hay otras cosas en el libro, el símbolo de las mágicas transferencias sentimentales de los seres, la vivencia de las esperanzas, a pesar de todas las pruebas en contra, la riqueza imaginativa de la niñez, el viejo maravilloso al país de los sueños, animado por una escéptica y tremendista lechuza embalsamada, un paternal tigre de bronce que se erige en el piloto de los maravillosos desvaríos de Edu, un sapito inteligente con trazas de personaje humano, una obra retirada de la vida que juega su papel de monja recluida del mundo y auxiliar de los sufrimientos, dificultades ajenos y todo un mundo de coloridos personajes que ilustran a su manera la filosofía de Vasconcelos. Porque en este caso, como en otros anteriores, Edu sirve al autor para dar salida y expansión a sus ideas sobre la humanidad, Dios y la vida. Los tres puntos que atraen a la atención apasionada del autor de tantas novelas exitosas en 13 países y en distintos idiomas. Sus criaturas más afortunadas que algunos de sus lectores, yo entre ellos, hablan alemán, japonés, italiano, francés, inglés, polaco, sueco, noruego, húngaro, holandés y muchas otras lenguas, felices de ellas. Entre las ideas que signan el contenido de esta novela para chicos, pero que todos los grandes debieran leer, sin veleidades de análisis científico, sin el subrayado de comentarios valorativos estrictamente intelectuales, José Mauro de Vasconcelos mide la sociedad según el valor de las criaturas a las que da forma literaria, pero que él ha robado de la vida diaria, más que nunca crónica novelada de la diaria realidad. Sus personajes y sus anécdotas implican por su misma naturaleza de críticas la sensibilización de su responsabilidad de escritor ante los elementos de crisis que surgen de lo que veladamente me parece. Es la contradicción entre los valores básicos del individuo y la realidad social en que está inmerso. ¿Cómo interpreta el autor de El velero de cristal esa situación que surge de la experiencia humana y común de la infancia, la relación paterno-infantil, el amor, la confianza, la desilusión, la extrañeza del niño y sus sueños de angustia y sus euforias de ilusión? Todo eso lo desarrolla en las tensiones amor, amistad, ilusión, desesperanza, sueño, resignación, y todo en un ritmo increscendo, marcado por la unión de la vida y la muerte. ¿Qué es la vida de Edu sino la pendular situación de alguien que se debate entre uno y otro extremo, sabiendo con certeza su inminente final? Mm, En una suerte de paso de danza con un fondo de alegrías y tristezas, en una mezcla contrastada de rosa, el límite del tabú entre esperanza y espanto como clave de una interpretación a medias entre casídica y anglosajona de la realidad, vida y la irrealidad más allá de lo real, es decir, como un significado simbólico de la antesala de la muerte. No importa, el lector
vivirá esta experiencia apasionadamente como la perfecta resurrección de un viejo cuadro de costumbres, al que los colores misteriosamente fortalecidos prestan la rehabilitación de su vigencia y la fuerza de su polémico contenido. Se sentirá partícipe de la trama y obviamente tomará partido, un hecho importante derivase de la lectura de El velero de cristal, la identificación del lector, no ya con el protagonista de la novela y como es común que suceda en los libros de Vasconcelos, sino con otros dos. Uno que aparece marcadamente pensando más por influencia que por presencia viva. Es el de Ana, una identificación positiva, porque la relación entre lector-personaje fluida y coherente deja un saldo de ternura, de compasión y de solidaridad que la tornan positiva. La otra es la de la madre de Du, una identificación negativa, porque aquí el lector rechaza y acaba por odiar a esta criatura. No hay más. No hay más. Cómo esta persona cómo lo explica, ¿no? Lo que entiende. Chévere. Mm, Bueno, en internet no lo vamos a encontrar completo porque quieren que lo compremos. Es un poco complicado. Pero eso fue el análisis de una persona. Muy bien. ¿Qué opinan de lo que han escuchado? ¿Qué les parece la historia del autor? Kenia, dime Kenia. Buenas noches. Mis, ya que estamos, viendo todo esto, también, el libro de la DCC, algo escuché y entre las, hace, ¿cuánto? Sí, el año pasado escuché ese libro y a veces, también yo creo que cada uno de los compañeros tenemos nuestra propia historia o tal vez lo podemos contar como, ¿no? Como yo por lo menos, vivir en una situación, por ejemplo, yo soy de la selva, dentro de un distrito, ¿no? Y si yo me vuelvo a juntar y hacemos como que una obra, nuestra historia, ¿no? Yo he vivido en medio de CC, más me conmovió el libro. Ahora la has vuelto a tocar y sentí como que esa parte, ¿no? Que a veces yo he tenido un poco un tema así como de CC. He visto también, ¿no? Y yo que regreso a veces, cada vez que voy a la selva, regreso y volvemos
a que lo que hemos vivido anterior nos salga. Empezamos a recordar, quizás yo he tenido un compañero, un vecino, que él contado su propia historia, algo así de CC. Tenía un papá frustrado, una mamá desempleada, y el papá venía y descargaba la cólera, la ira con él. Y hoy en día ese compañero que siempre yo volvía, nos juntábamos y contábamos, ¿no? Pero él lo contaba ya de una manera ya que me ha dicho que le había superado, ¿no? Y hoy en día no está vivo, lo mataron. Entonces, tenía una infancia así como CC. Eh, Algo que a él, por ejemplo, cada vez que su papá venía lo pegaba y regaba el maíz y les hacía juntar uno por uno en la bandeja. Entonces, y yo siento que los libros de lo que ahorita acabas de mencionar, me ha venido todo eso en la mente. Y a veces que creo que cada uno tenemos nuestra parte de infancia, algunos hemos tenido una infancia de mucho cariño, mucho amor en el hogar, ¿no? Pero otros no. Y creo que aquí no sé si mis compañeras han tenido, ¿no? Pero yo he vivido un poco de violencia tanto en la parte externa de donde hemos convivido, ¿no? Yo vivía en una quinta donde cada uno contaba su propia historia y creo que hasta ahora, cuando yo viajo, nos encontramos con mis vecinas que ya tienen hijos, todo, ¿no? Y contamos nuestra historia, nos preguntamos qué ha sido de tal persona, ¿no? Y a veces, ahora sí me ha conmovido, Miss, cuando le has tocado ese tema de CC. Y yo creo que cuando uno cuenta también a nuestros hijos, y los hijos quedan como que, yo cuento, por ejemplo, una historia, algo así, y mi sobrino dice, ¿y por qué le pega? ¿Y por qué esto? O sea, los niños mismos se preguntan. Entonces y eso a veces no olvidan, cuando tú vuelves de nuevo a interrogar o vuelves a tocar el tema del libro, los niños quedan, sí, tía, tú me has contado de esa historia. Creo que me estoy dejando entender. Claro, sí, sí te Ya, entiendo. entonces, y eso es todo, me corté. No, no te preocupes. Bueno, esa es la opinión de su compañera, ¿no? Está bien, claro, en algún momento, todos hemos llegado a leer un libro que nos ha tocado, ¿no? En el caso de su compañera, con su amigo, ¿no? Este, y en este caso, este autor lo que quiere es eso, ¿no? Que la gente, o sea, él nos enseña más bien que la gente no necesita, como dicen, ¿no? Este, ser un literato profesional, ¿no? Para escribir. Es lo que él nos dice, ¿no? Es lo que él demuestra también en sus obras para escribir así. Y sobre todo cuenta de su experiencia, ¿no? O sea, cuenta lo lo que le ha pasado. Entonces, eso, ustedes también, como dice su compañera, ¿no? Ustedes también, todos hemos pasado por algo en algún momento y de eso también podemos escribir. ¿Quién dice que no? Si me permite, Miss, un ratito, Claro. eh, yo, bueno, a lo que ya te estoy contando, ¿no? De las experiencias o la vivencia que he tenido de infancia, porque pues la selva, pues somos de vecino en vecino, somos toda la parte, si eres ves un distrito, un pueblo pequeño y todos te conocen, ¿no? Y la reunión es a mil y yo hasta ahora me embarca todavía, aún cuando yo voy, nos sentamos a conversar, sí, ya estemos, ¿no? Ya con nuestra familia, todo, pero yo, Miss, hasta ahora, también paso cosas así en los trabajos, ¿no? Y yo agarro y empiezo mismo a contar, hago mi propia historia, ¿no? Como en un cuaderno lo que paso. También he estado escribiendo mi propio, mi propio libro, como decir, si ahora lo puedo mostrar. Y hace años atrás me dijeron, Kenia, escriba y vuelvo a leer después. Entonces lo abro y empiezo hasta de mi infancia, porque algunas cosas me quedaron de la infancia. Por ejemplo, el tema de que como el otra vez que nosotros nos hemos reunido, que me fui en mayo, dijeron, no sé, cómo nos castigaban.
¿por qué nuestro papá nos castigaba tanto y hoy en día no, ¿no? Entonces veo y ahora pues has tocado este tema de que uno mismo cuenta, tiene una historia, cada persona tiene su propia historia. Gracias, Miss. Gracias, Kenny. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, miren, ustedes, este, que ahora están trabajando con niños, ¿no? Y seguramente ya algunas de ustedes están, trabajando en instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? Y habrán visto ya varios casos, habrán presenciado algunos, habrán observado algunos casos, ¿no? Y ustedes pueden escribir de todo, no necesariamente si son de inicial van a escribir de cuentos, de, no sé, ¿no? Por ejemplo, yo conocí a un profesor que él hizo un libro de, ¿cómo se llama esto? De crucigramas, todo tipo de crucigramas. Y eso te ayuda también para tener puntos cuando tú, ya sacaste tu título, todo, y tú tienes tu título y vas y trabajas para el Estado, y te ayuda con puntos adicionales por publicación de libros. ¿No? Entonces, ustedes pueden aprovechar eso también. Sí, Kenia, dime. No, Miss, me olvidé de bajar la manito. Ah, ya, ya. Sí, sí. Ya. Entonces, chicas, Vasconcelos lo que hace es enseñarnos eso, que tú, yo, cualquiera de nosotros, estemos en la situación que estemos, el nivel económico el que tengamos, podemos escribir de lo que sea, ¿no? Como decía Kenia también de tu experiencia, o sea, de lo que te ha pasado en la vida, también puedes escribir de eso. Y y contando lo que te ha pasado, tal vez otras personas dirán, a mí me pasó lo mismo, pero gracias a esta persona que escribió eso, pude salir adelante, pude ser mejor, ¿no? Pude ser un profesional, ¿no? O sea, también animando a las personas a ser mejores, ¿no? Entonces, de todo podemos escribir. Entonces, yo les animo a ustedes también a escribir, a escribir algo pequeño, aunque sea, ¿no? No sé, una colección de poemas. Ustedes pueden ver lo que más les gusta, ¿no? Sin el Barte, dime. Profesora, ya que habla de la escritura, yo tengo algo bien marcado. Desde que era niña me gustaba escribir. Mientras escuchaba las clases, escribía siempre frasecitas. Siempre he tenido eso de que mientras escucho, escribo. Hasta ahorita, hasta vieja que soy. Y siempre he escrito poemas, hasta inclusive los guardaba en computadora. Ahora no lo puedo manejar en la computadora. Bien, a lo que voy es que sí me gusta escribir, pese a mis errores tal vez hasta ortográficos, y hasta hay veces que no encuentro esos enlaces, esos conectores que hilen la frase que yo quiero marcar, eh, pero me gusta escribir. Hace poco he escrito 2 cuentos, hace poco, será entre 2 meses. Y le quiero compartir algo chiquitito, bien chiquito porque el cuento es largo, solamente la primera parte. Claro, Dice, se llama un cuento sobre lo que he hecho en una clase, ¿ya? Trompín en el pueblo de Nalbarte. En un rincón verde y alegre de la selva existía un lugar mágico llamado Nalbarte, donde vivían muchos animalitos, el león rugidor, el mono saltarín, el perico parlanchín, la serpiente danzarina
El cocodrilo sonriente, la cebra curiosa y entre ellos un elefantito muy especial llamado Trompín. Trompín era muy bueno y siempre ayudaba a los demás. Un día, mientras paseaba por el bosque, escuchó un quejido. Era un venado que había caído en un gran hoyo. Sin pensarlo dos veces, Trompín estiró su trompa con todas sus fuerzas. ¡Agárrate! ¡Agárrate fuerte! Gritó Trompín. Así mismo. Gracias. Gracias, Nalbarte. Muy bien, ¿ves? Ahí ya tiene Nalbarte una idea de un cuento. Mira, Nalbarte, mi recomendación sería, está muy interesante tu cuento. Si de repente por ahí tú no encuentras una conexión o algo que se relacione, ¿no? Un enlace entre las oraciones, así. ¿Sabes qué te recomiendo? Tu cuento, como está en Word, puedes ir a ChatGPT. Mira, aquí en esta parte te voy a enseñar acá. De repente ya lo sabes, ¿no? Sí, mi segundo otro cuento lo hice con eso y me salió hermosísimo. Ajá, Lo voy a mira. publicar. Muy bien, muy bien. Entonces tú, por ejemplo, tu archivo está en Word y vas acá y le agregas, ¿no? Tu archivo. Y entonces tú le pides a ChatGPT que lo revise, ¿no? Que revise cómo está la escritura, que revise los enlaces, como dices tú, ¿no? Y entonces él te lo va a revisar, ¿no? Pero va a buscar uno en Word, un archivo en Word. Ya digamos, sílabo, ¿no? Lo abro. Entonces va cargando el archivo y aquí tú le pides, ¿no? Revisa las conexiones, no sé cómo se llama esa parte, conexiones de las oraciones, este, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú le pides eso y el ChatGPT te puede ayudar con eso cuando ya tienes algo sólido, ¿no? Ahora, no nos confiemos mucho. De todas maneras, después lo revisamos, lo releemos, ¿no? Y vamos cambiando la información ahí. Muy bien, en Alberto, me parece bien. Y además que estás utilizando una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Kenny. Miss, buenas noches. ¿Me escucha, Miss? Sí, te escucho. Ya, Miss, estoy un poquito mal de la garganta. Eh, Le comentaba, ya que mis compañeras están comentando que les gusta hacer sus cuentos, contar las historias. Yo cuando era pequeña, en primaria, tenía mi cuaderno de puro versos. Me encantaba escribir versos. Cuando mi papá me llevaba, por ejemplo, a algún lugar o mi mamá, yo siempre miraba un cerro, ya venía con esa idea de que voy a hacer un verso referente al cerro o referente a un árbol, referente a las aves. Siempre yo tenía y tenía mi cuaderno llenito de versos. Y como nosotros también, yo soy de la selva y cuando un día me ocurrió llevar mi cuadernito para escribir mi verso. A veces mi papá, como yo era le seguía mucho a mi papá las chacras y me sentaba bajo el árbol, me ponía a escribir y de pronto vino una lluvia y se me remojó todo mi cuadernito, todo se fue y, y todo lo que tenía escrito ahí eh, se me remojó, se borró y después lo empecé a escribir todo lo que me recordaba. Y cuando nos fuimos a vivir a otro lugar, lo llevé mi cuaderno. Lo tenía hasta cuando estaba en la secundaria. Lo volví a escribir los versos. Tenía poesía, versos, hasta canciones escribía. O sea, de mi misma inspiración. Y ya cuando terminé mi secundaria, yo decía que estos los voy a poner en un libro. Voy a hacer un libro de versos. Siempre le decía a mi mami, le voy a hacer un libro de versos. Y ya cuando tuve problemas familiares, eh, me llegué a embarazar y yo me olvidé de todo, lo dejé a mi cuaderno, y ya mis versos se fueron de la memoria, pero no pierdo las esperanzas otra vez porque siempre me traen recuerdos, hasta, hasta yo lo llevo en mi mente todas las palabras que yo escribí en mi cuaderno y,
y siempre le preguntaba a mi papá si tal vez no me lo han encontrado mi cuaderno. Mi papá me dice, no, hijita, de tantos libros ya le habrán botado tu cuaderno. Y siempre yo le recuerdo mis cuadernos. Eran llenecitos de versos. Me inspiraba tanto a escribir que ahora a veces cuando justo escucho eso que mis compañeras dicen y es solo tener una inspiración que te nace del corazón también, de tu imaginación, de imaginar cómo ves el paisaje, el árbol, las aves. Es todo imaginación, pero yo lo hacía todo en verso. Eso era mi cita para compartir mi experiencia que he tenido desde niña. Gracias, Miss. Muy bien, muchas gracias, Ken. Bueno, chicas, gracias por compartir sus experiencias el día de hoy. Bueno, con ese tema hemos terminado para más que nada incentivar a ustedes. El curso más que nada ha sido para incentivar a ustedes la creación, ¿no? De cuentos, la creación de fábulas, de poemas, de poesía, de literatura. Todo tipo de literatura es bienvenida, ¿no? Entonces yo les incentivo a eso y que sobre todo sigan leyendo. Una persona que no lee es una persona que no se informa, que no conoce, ¿no? Y eso es muy importante. En el caso de ustedes para la carrera de educación, es muy importante que sigan leyendo, que no pierdan eso, ¿no? Porque nuestro cerebro tiene que estar activo siempre, siempre, no dejar de ser activo. Si no, está comprobado científicamente que si nosotros no nos informamos, no conocemos, no leemos, nuestro cerebro se llega a atrofiar. Así que, y más que todo que ustedes son profesoras o futuras profesoras, entonces tenemos que ver eso, ¿no? Bien, bueno, siendo la última clase, me despido de ustedes. Espero que el siguiente ciclo nos volvamos a ver con algún curso. Yo gustosa de estar con ustedes. Me ha parecido un grupo, como lo dije el año pasado, ¿no? Es un grupo bastante participativo, les gusta aprender, ayudan a sus compañeras, ¿no? Pero ya ustedes saben, ¿no? A mí me gusta siempre esto de la responsabilidad, ¿no? Es muy importante. A mí me enseñaron eso en la universidad, ¿no? Mis profesores, mis profesoras. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan eso, ¿no? Yo sé que pueden haber un millón de cosas que se nos pueden presentar. Eh, eh, el que se muera un familiar, el que económicamente estemos mal, el que, el que nos haya dejado la pareja, el que nuestros hijos estén enfermos y no sabemos qué hacer. Hay un montón de cosas y a todos nos pasa, tarde o temprano. Como yo le digo siempre a las personas, no, no hay que escupir al cielo porque puede regresar y te puede regresar doblemente a ti, ¿no? Entonces yo digo que nos pasa a todos, pero tú eres una persona que todo lo puede lograr, te puedes levantar y lo puedes terminar, terminar de estudiar responsablemente, ¿no? Ustedes vean que más adelante, no ahora de repente, ¿no? Dirás, ay, pero estoy estudiando, pero no tengo dinero, ¿no? Pero la educación es inversión. Más adelante vas a recoger esa inversión, pero siempre y cuando lo hagas responsablemente, estudies responsablemente, que todo lo que aprendiste quede en tu cabecita, no que te preocupes que me debo sacar 20, que por qué no me saco 19, que por qué no me saco 18. No, la nota no es lo importante. Lo importante es que de todo lo que yo dije, el 100% está en tu cerebro. No importa la nota aquí. Y es lo que yo hasta a mi hijo le digo siempre lo mismo, ¿no? La nota no, yo le pregunto, y si se quedó en su cabecita, muy bien, eso está muy bien. De repente en el examen te pusiste nerviosa, de repente en el examen estabas pensando en otra cosa, pero si tú el tema lo tienes bien sabido en tu cerebrito, muy bien, eso está genial, no importa la nota. Y bueno, con eso termino y espero, como les digo, nuevamente volvernos a ver en el siguiente ciclo. Y bueno, cuídense, les deseo muchos éxitos, que les vaya muy bien
y nos vemos el siguiente ciclo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Miss, a usted también por su paciencia, por ese, por esa, ánimo que siempre nos ha dado para ser responsables, porque eh, yo aprendí mucho de usted también. Siempre está ahí con nosotras, manteniendo siempre que estemos unidas entre compañeras y estemos ahí con responsabilidad, lo primero que una persona debe tener. Muchísimas gracias, Miss, por sus enseñanzas y por todas las clases. Hemos aprendido mucho con usted. Gracias, Muchas gracias. gracias. Sí, profesora, muchas gracias. Ojalá que nos Gracias. toque nuevamente con usted. Muchas gracias, chicas. Bueno, nos vemos, que les vaya bien y ya saben, les deseo muchos éxitos. Hasta otra oportunidad. Gracias, Miss. Gracias por Gracias, todo. Gracias, Miss, gracias. Gracias, Miss. Muchas gracias por Gracias, Miss. todo.